La atmósfera es esa especie de envoltura gaseosa de unos 200 kilómetros de espesor que rodea la Tierra. Es el principal posibilitador y defensor de las diferentes formas de vida que habitan en el planeta. La atmósfera es un bien común. Es un gran receptáculo de la contaminación que emitimos todos. Y si disminuye la calidad de este recurso común, todos somos afectados. Si alguna empresa o país emite contaminantes, es evidente que nos afecta a todos. El cambio climático es el mal de nuestro tiempo y sus consecuencias pueden ser devastadoras si no reducimos drásticamente la dependencia de los combustibles fósiles y las emisiones de gases de efecto invernadero. Se llama cambio climático a la variación global del clima en la Tierra. ¿Qué es el efecto invernadero? El calor entra y no sale. Así es un invernadero, invento humano para hacer crecer las plantas. Así ocurre, pero en escala global. Cuando por la gran cantidad de dióxido de carbono y otros gases, los rayos solares ingresan a la atmósfera pero no salen, o lo hacen en una menor cantidad. Cuando empezó la era industrial, la cantidad de dióxido de carbono, que se mide en partículas por millón, ppm, era de 270 ppm. Hoy supera las 440 y sigue en ascenso. Si bien el clima no es uniforme ni lineal, el hecho de que haya más de estos gases provoca aumentos en las temperaturas promedio global. En pocas palabras, el efecto invernadero, que causa el aumento de las temperaturas, es provocado por los gases que retienen el calor que llega del Sol. Todo lo que necesitas saber sobre el cambio climático. Capítulo 3. Causas. Responsables. Dióxido de carbono. El responsable químico número 1 de todo este lío es un gas, digamos familiar. Es el que exhalan todos los seres humanos y los mamíferos y buena parte de todos los seres vivos, en cada una de las respiraciones. Uno de sus componentes, el carbono, forma parte principal de la vida. El tema es cuando toma forma de gas al oxidarse. Durante 3 millones de años, la atmósfera no pasó de 300 partes por millón de dióxido de carbono, la cantidad justa para la vida. Pero la actividad industrial desequilibró todo al desenterrar y quemar carbón, la mitad del cual no es absorbido naturalmente y queda en la atmósfera calentándonos. El carbono, así suelto, sin oxígeno, tiene un ciclo en la Tierra. Circula entre los seres vivos y la Tierra, también en forma fósil, como carbón propiamente dicho, petróleo y gas natural. Pero la revolución industrial necesitaba energía para moverse. Cuando se encontró la energía, se dieron las condiciones para la producción de objetos industriales. Fue así entonces como hace más de 200 años se lo empezó a quemar y se liberó el dióxido de carbono, gas producto de esa combustión en proporciones gigantescas. Metano y otros gases. El metano, también conocido como gas natural, representa 1/4 de las emanaciones de invernadero, casi siempre por la agricultura y la ganadería, pero también como parte de la descomposición de la basura orgánica. No tiene olor, pero forma parte de cosas que sí lo tienen. El metano tiene un potencial de calentamiento superior al del dióxido de carbono, pero por suerte no hay tanto. Más de la mitad de las emisiones de metano tienen que ver con actividades humanas. Otros gases que contribuyen al efecto invernadero son los clorofluorocarbonados, que estaban en los aerosoles de venta masiva y fueron prohibidos, y casi totalmente eliminados, pero aún permanecen en la atmósfera. Usos de la tierra.
Los cambios en el uso de la tierra aparecen como un factor destacado en los informes de cambio climático, y hay suficientes razones para que así sea. Por un lado, cuando bosques, selvas, manglares son eliminados y reemplazados por parcelas para la agricultura o directamente para la infraestructura urbana, se pierden intercambios naturales con el carbono atmosférico. Para obtener nuevos terrenos en los que se desarrollará la agricultura, suele ser necesario deforestar, a través de mecanismos tan complejos como la quema directa o las topadoras. Y como, una vez más, todo está relacionado, cuando se deforesta se pierden ecosistemas completos, es decir, vida. Esta es la causa más importante de la extinción de las especies terrestres. La deforestación es responsable de 1/4 de todas las emisiones de dióxido de carbono. Tras la deforestación, el suelo queda debilitado y se modifica todo el habitual intercambio de carbono y otros gases que hacía de modo habitual. La tierra pierde su capacidad de absorción. No solo debemos hablar de deforestación, sino también del mal uso de tierras destinadas a la producción de granos, porque los fertilizantes son un emisor importante. Casi cada cosa que se hace sobre los suelos afecta a sus componentes y la interacción entre el carbono y la atmósfera. En pocas palabras, tierra que deja de absorber carbono, por la razón que sea, deja más cantidad disponible a la atmósfera. Ganadería. Maquinitas de emisión de metano que se mueven, aunque no mucho, que pastan al costado de la ruta, que miran con mirada bovina. Y sí, así son las 1.500 millones de vacas que dispone la humanidad para diversos menesteres, necesidades, desde proveer leche, carne y cuero, hasta el uso de ellos en ciertos deportes. Como con la industria nadie lo sabía y nadie lo previó, no había cómo. Tampoco se contaba con las emisiones de los otros animales de pastoreo similares, como cabras, ovejas. Se calcula que entre 1/3 y un 40% de las emisiones antrópicas de metano son generadas por los vacunos y similares. Al metano se suman los cuidados que requieren las vacas, hasta que se convierten en carne de frigorífico, además de agua y pasto a granel, ser transportadas, muertas, refrigeradas y hasta cocinadas, para todo lo cual se necesita gasto de energía, es decir, más emisiones, en este caso dióxido de carbono. ¿Y por qué? ¿Mediante qué mecanismo emiten su metano las vacas propiamente dichas? Sucede que los microbios que viven en los estómagos vacunos, al interactuar en este lugar cerrado, sin oxígeno, generan el metano que luego depositan los rumiantes en la atmósfera, mayormente vía eructos. En menor medida, también como residuo a través de las flatulencias. Según qué experto se cite, se dirá que las vacas eructan entre 100 y 500 litros de metano por día, cada una de ellas. Industria. La industrialización fue uno de los movimientos de seres humanos más impactantes de la historia. Una de las consecuencias no deseadas, no esperadas y ni remotamente planificadas, el cambio general del clima por la quema de combustibles fósiles para alimentar los procesos industriales. En pocas palabras, la quema de combustible fósil para alimentar de energía 250 años de industrialización es la principal causa del cambio climático. Parque automotor y otros transportes. Lo cierto es que hoy el rubro automotor más el transporte de mercancías
supone la emisión de alrededor de 1/3 de los gases de efecto invernadero, es decir, llevar cosas y personas de un lugar a otro. Los barcos que mueven mercancías son alrededor del 10% del total de las emisiones de gases invernadero, y los aviones consumen enorme cantidad de combustible fósil. Si bien no son tantos como los automóviles, un Airbus 3500, por ejemplo, consume tanta energía como 3500 automóviles. Los vuelos largos producen el doble de emisiones por kilómetro viajado por pasajero que los autos, y los vuelos cortos 3 veces más. Un viaje de 8 a 10 horas puede producir el equivalente en distintos gases a 3 toneladas de dióxido de carbono por pasajero. Pese a todo esto, el impacto global de la aviación es del 5%, aunque está en crecimiento. En pocas palabras, el sector transporte, asociado al excesivo consumo en los países desarrollados, es clave en la emisión de gases. Ciudades y superpoblación. Las ciudades son bloques de cemento y el cemento multiplica el calor. Es por eso que en los grandes conglomerados urbanos se sufre más y se multiplican sus efectos, además de que la ciudad es la misma causa. Las ciudades toman espacio a los ecosistemas existentes, los fracturan y los dejan débiles. Sobre lo que había de naturaleza se monta una estructura, por lo general de ladrillo y cemento, que absorbe y atrapa el calor, a la vez que elimina la cobertura vegetal que tenía actividad similar, y altera el ciclo del agua y el hábitat de las especies. Las ciudades son emisoras del 70 o del 80% de los gases de efecto invernadero. Las 50 ciudades más grandes del mundo emiten más de 2.606 millones de toneladas de gases, entre generación de basura, industrias, transporte y eliminación de ecosistemas. El Sol. Los rayos solares no pueden ser responsables del más del 15% del incremento de la temperatura. Variaciones en el flujo solar podrían estar detrás del calentamiento global, pero los científicos lo descartan. Los volcanes. En este caso nos referimos a un responsable por ausencia. Los gases que emiten estos señores de la Tierra provocan efectos anti-cambio climático, anticalentamiento, en rigor. Las erupciones liberan a la atmósfera dióxido de azufre, entre otros gases, y ostensibles partículas. El tema es que, desde luego, no pueden ser considerados un atajo ni por asomo una solución definitiva, porque no es posible activar volcanes a nuestro placer y porque su efecto comprobado, si bien es fuerte y global, tiene el corto alcance de temporadas como máximo. Martín de Ambrosio es periodista científico. Trabajó en los diarios Página 12 y Perfil. En la actualidad es columnista de radio, hace notas para un programa de televisión y colabora para distintos medios gráficos y de Internet. Ha trabajado en el Planetario de la Ciudad de Buenos Aires y en el Centro Cultural Ricardo Rojas. Da cursos y talleres. Ha publicado una decena de libros, entre los que se destacan
El mejor amigo de la ciencia, El deportista científico, ¿Por qué corremos? Y Mentes brillantes en cuerpos enfermos. Es miembro de la Red Argentina de Periodismo Científico. En 2010 obtuvo una beca para cubrir la cumbre de cambio climático en Cancún. Es columnista del programa de televisión Científicos Industria Argentina, junto a Adrián Paenza.